Bueno, para los nuevos, digamos, nosotros comprendemos, somos estudiamos ¿cómo decirlo? Varias ramas del conocimiento. Estudiamos tarot, estudiamos cuarto camino, estudiamos cábala, estudiamos, bueno, nos gustan las enseñanzas de Don Juan y Carlos Castaneda también, entonces aquí se van a ir mezclando un poco todos los conocimientos, ¿cierto? Porque a la final comprendemos que todos los conocimientos siempre nos han hablado de lo mismo, pero pues de pronto nuestra falta de comprensión es la que nos hace separar las cosas y decir esto sí, esto no, rechazar una cosa y rechazar la otra, pero todo nos habla de lo mismo, pues. Entonces, vamos a empezar a explicar esto un poco. Entonces, la cábala ya vimos entonces la sefirá de Keter, Shogma, Binah, y ahora vamos a ver la cuarta sefirá, que es Chesed o Gedula. Chesed o Gedula. Gedula. Entonces, algo que nos hablan es que entre estos tres supremos, ¿cierto? Que hacen la primera tríada, digámoslo así, que harían parte del mundo, este sería el mundo arquetípico, el mundo creativo, aquí es el mundo formativo, y aquí es el mundo físico material, pues. Entonces, entre estos dos, los cabalistas trazan una línea, pues, ¿cierto? A la cual le llaman el gran precipicio, el abismo, pues. Entonces, de aquí para allá, no es que no se pueda pasar, hay un velo. Digamos que todo esto simplemente son velos. La humanidad está sumida solamente en su mundo físico, por lo cual no puede ver el velo que hay entre lo físico y el mundo formativo, que serían estos seis sefirot. Y asimismo, cuando ya estemos en llegando al Tiferet, que es al Cristo, ¿cierto? Cuando encarnemos nuestro Cristo interno, hemos llegado al Tiferet. Y solamente haciendo el sacrificio vamos a poder pasar el velo. Ese velo se pasa por medio de Da'at, que sería esta sefira oculta. Aquí está Da'at, ¿cierto? Da'at también quiere decir entendimiento, el entendimiento, que también quiere decir gnosis, Da'at o gnosis. Entonces, para poder romper esos velos, para poder romper este velo y poder pasar del estado crístico al siguiente nivel, ya no se puede hacer con el cuerpo físico. Entonces, por eso, Tarot nos habla del espíritu, básicamente. Para poder traspasar estos velos, que serían las nubes que rodean al ángel, lo puede traspasar este niño, pues. Este niño es el Cristo que nace en nuestro interior. ¿De qué? De una autoconciencia y una subconsciencia ya totalmente equilibradas, renacida de entre los muertos, ¿cierto? Por eso renacen de los sarcófagos, ¿cierto? Equilibradas, ya sus chakras totalmente desarrollados, sus sonidos internos, y entonces ahí sí va a poder este niño, el Cristo, pasar estos velos y subir. Esto en las enseñanzas de Don Juan es lo que él le llama, entonces de aquí para arriba sería el Nahual, y de aquí para abajo todo esto sería el tonal. El tonal. Entonces, el conocimiento y el puro entendimiento, cuando llegamos a este nivel del puro conocimiento, el entendimiento, es cuando vamos a poder traspasar ese velo y seguir ya hacia las esferas superiores,
Y ahí no se acaba la cosa, todavía aquí ahí sigue y todavía de aquí para allá recuerden que después está el velo de la no existencia, donde está el Ain Sof y el Ain Sof Aur, pues. Entonces, estos seis sefirá nos dice, forman lo que se llama el rey, el mundo formativo. Aquí está el rey, el rey. El mundo físico sería la reina, la reina, la reina. Y este Keter sería el padre madre, pues padre madre, el uno, pues el absoluto. Padre madre, que nos da en la escala de Gurdjieff de do, re, mi, fa, sol, la, si. Aquí sería el mundo del do, el absoluto. El absoluto. Y digamos que ese padre madre en el mundo creativo pues simplemente se divide en el padre por este lado, en el padre por aquí y la madre por aquí. Entonces ya nos han dicho cómo estas tres columnas forman, digamos, los tres pilares. Bueno, los dos pilares, el pilar de la misericordia, que sería el pilar del padre, y del rigor, que sería el de la madre, que pues a la final simplemente son las tres fuerzas que existen en el universo. Una fuerza pasiva, una fuerza negativa o una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza equilibrante. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo para hacer con la Cábala? ¿Cómo salimos del Malkut, ¿cierto? De este mundo de físico? Pasamos por Yesod, que es como un mundo de ilusión, ¿sí? Que ahí es donde está el Maya. Nos unimos con nuestro Cristo, creamos nuestro Cristo interior, llegamos al puro entendimiento para llegar nuevamente a la luz, a la fusión con lo absoluto, a la fusión con la luz ilimitada, con la luz divina, con la luz de Dios. Pues. Entonces, nos dice, en la pasada vimos cómo la madre, Binah, es quien forma el mundo físico de Malkut. La madre forma Malkut. Y el padre, por medio de Chesed, el padre pues formaría el rey, ¿cierto? Entonces la reina está formada por Binah, mientras que el mundo formativo, que son estas 6 sefirot, están hechas por el padre, que es Shochma. Entonces, nos dicen cómo desde Chesed es de donde empieza el mundo formativo. Entonces, por eso desde aquí empieza el mundo formativo. Entonces, esto como para ponerlo en ideas claras. Cuando nosotros tenemos una idea, estamos hablando del mundo arquetípico. Cuando a nosotros se nos viene una idea a la cabeza, y por ejemplo en este año, muchachos, queremos una libertad financiera, una libertad económica, una libertad para dejar de ser esclavos del sistema, dejar de ser dependientes del sistema, necesitamos una idea. Esa idea tiene que venir desde el Keter, ¿cierto? Entonces viene la idea es, voy a poner un negocio, tengo que poner un negocio, listo. Cuando el universo se creó, pues la idea fue, voy a crear un universo, eso fue lo que dijo Keter, voy a crear un universo, ahí se creó Keter y ahí se formó ese mundo arquetípico de la idea, ¿sí? De la necesidad también. ¿Cuál es la necesidad del universo? Conocerse a sí mismo, ¿sí? Cuando era la conciencia pura, en el vacío, en el absoluto vacío, es un estado donde no hay arriba, no hay abajo, no hay nada, no te puedes comparar con nada, no te puedes ver, no te puedes reflejar, no hay nada, pues. Es el vacío, el absoluto, la nada o el todo, pues. Desde ahí, entonces nace una necesidad. Quiero conocerme.
en nuestro caso, nuestra necesidad es, necesito un negocio, necesito independizarme, güey. Entonces viene el mundo creativo. Ahí es donde están las imágenes, el mundo de la imagen. Entonces en el mundo creativo ya es donde empieza la madre, pues empieza la madre a crear, sí, a sembrar. Entonces empieza a sembrar ideas. Entonces en este mundo creativo, aquí ya viene la idea, aquí ya vienen las imágenes. Entonces ya vienen las diferentes ideas, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿qué voy a hacer? Pues de ahí va a salir una sola imagen. Entonces de ahí después de que el mundo se formó, entonces el Keter se dividió en dos. ¿Sí? Dijo, necesito una referencia, necesito tener un otro yo para poder reflejarme, porque no me puedo reflejar en mí mismo. Se dividió en dos. Ahora ya dividido en dos, solamente esto es de forma imaginativa, ya empieza a darle un material al universo para empezar a formarlo. Entonces desde aquí ya cuando empieza el mundo formativo es cuando en nuestra idea de negocio vamos a empezar a decir, bueno, ¿qué voy a poner? Voy a poner un puesto de comidas, voy a hacer ropa, voy a hacer medicinas, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer? Bueno, y entonces desde ahí empiezas a formar con todo, con todas estas sefirot, que ya después las vamos a ver. ¿Por qué nombro esto? Porque todo esto es para darle una utilidad, ¿sí? Esto no se trata solamente de llenar nuestra conciencia y nuestro cerebro de información, sino cómo vamos a usar esto como una herramienta que nos sirva para entender nuestro microcosmos y para entender nuestro, asimismo, macrocosmos. Entonces, desde ahí es de donde viene, de que aquí dijimos esto es el Nahual, que aquí le llaman el macroposopos. El macroposopos. Macroposopos. Y el tonal es el microposopos. 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 Listo. Entonces, ¿cómo desde mi cuerpo empiezo a experimentar estas mismas ideas? Y aquí nos ponen algo muy interesante y es el metabolismo. Entonces, vamos a decir que el pilar medio es el metabolismo, ¿cierto? El metabolismo del cuerpo. La parte pasiva sería lo que llamamos el anabolismo, que es la parte creativa, y en la parte negativa el catabolismo. ¿Sí? Por eso esto es hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Entonces, aquí vamos a ver cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Entonces, en nuestro cuerpo existe este mismo proceso. En nuestro cuerpo nuestras células están muriendo y naciendo en todo momento. Mueren por la columna del rigor de la madre, que es dadora de muerte, y nacen, crecen por la columna de la misericordia, que es la columna del Padre, pues. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta todos estos procesos físicos, psicológicos, mentales, corporales, para poder empezar a entender cómo funciona el universo, ¿cierto? Entonces, bueno, nos hablan de que la primera, ¿cómo desciende la luz? Entonces la luz viene del 1 al 2, de Keter baja a Shogma, Shogma viene a Binah y de Binah se reproduce en Chesed, se manifiesta en Chesed, o Chesed es una manifestación de Binah. Entonces, cuando se reproduce en Binah, aquí es donde empieza la forma. Por eso, cuando hablamos esto en geometría, el 1 es un punto. El 2 es la extensión de ese punto, que es una línea. El 3 ya es una forma. Pero el 4, aquí empieza la primera forma en 3D, digámoslo así, ¿cierto? Que es esta figura es la tetra, ¿cómo se llama esta figura?
Es Tetraedro. un tetraedro, exacto. Entonces el tetraedro es la primer figura en 3D. Entonces desde aquí empieza la primer figura en 3D. Otra figura que reflejaría este Chesed es el cuadrado, ¿sí? El cuadrado pues son los cuatro lados, entonces por eso es la cuarta sefirá. Entonces también, y si lo hemos visto en todas las representaciones, por eso es que el rey está sentado sobre un cubo, un cuadrado. ¿Y qué significa el cuadrado en este simbolismo? Pues es toda la materia, ¿sí? Entonces desde aquí inicia la materia, desde aquí es que se empieza a formar el mundo, ¿cierto? Entonces, al hacer esa formación, entonces asimismo nosotros podemos empezar a ver cómo desde un sefirá pasivo, que es Binah, se forma un sefirá activo. Entonces, esa es, por eso la necesidad y siempre el equilibrio que debemos tener. No podemos negar la oscuridad, tenemos es que equilibrarla, tenemos es que empezar a ver y empecemos a ver la necesidad. Entonces aquí nos hablan un poco de Geburah, que es Marte. Entonces aquí esto es Júpiter, Júpiter, el padre creador, y al frente está Geburah, ¿cierto? Geburah, que es Marte. Al contrario, Marte es destructivo. Entonces aquí se crea y aquí se destruye. Eso cuando tengamos, entonces, para ponerlo en ejemplo de nuestro negocio, cuando vamos a empezar a hacer las ideas de negocio, tenemos que empezar a ver esto también, y es cuáles son esas como desventajas, debilidades, digamos que puntos en contra que voy a tener. No puedo solamente pensar en la parte positiva, sino también en la parte negativa, y esa parte negativa nos va a ayudar siempre a vivir en el equilibrio, ¿cierto? De cómo me voy a mantener en equilibrio. Entonces recordemos que cuál es la esta columna negra a la final es la que nos ayuda en nuestra evolución, ¿sí? Por eso la madre está siempre, la madre siempre es la que nos va a ayudar a avanzar, pero nos va a ayudar desde la oscuridad, desde la negatividad, desde lo pasivo, desde la quietud, ¿sí? Entonces, desde la muerte. Entonces también es entender que, bueno, puedo poner un negocio y si no se da y se muere, pues bueno, es porque no era por ahí, porque no pude sostenerlo, porque no tengo la energía suficiente para equilibrarme, ¿cierto? Eso significa tener una mente también siempre equilibrada, ¿sí? Si yo le empiezo a poner a mi negocio ideas muy oscuras de no voy a poder, esto está muy difícil, me da miedo, no, es que no voy a ganar lo que necesito y empiezo con esas ideas, ya es mejor que no haga nada y siga de empleado porque pues simplemente eso es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, por eso mucho cuidado con nuestras palabras, mucho cuidado con nuestras ideas, siempre debemos estar en equilibrio, tampoco muy positivo, porque entonces cuando vengan los problemas tampoco voy a poder resolverlos. Entonces, siempre esta herramienta de la cábala lo que nos ayuda es cómo vamos a ascender siempre desde la columna del equilibrio, ¿cierto? ¿Cómo vamos a equilibrar esas fuerzas creativas con esas fuerzas destructivas? Asimismo en nuestro cuerpo, nuestras células tienen que nacer y morir. Cuando la célula no muere, entonces se convierte en una célula cancerígena, se sale del equilibrio, entonces no muere, entonces se vuelve célula cancerígena que después me va a producir la muerte. Entonces, toda esta salida de los equilibrios, toda esta salida del equilibrio es lo que va a producir enfermedad, es lo que nos produce decaimiento, es lo que nos produce, bueno. Entonces, bueno, aquí nos habla cómo este Chesed es el padre protector, pues. Entonces está muy bien asociado aquí. Y ese padre protector tiene esa esfera que simboliza el mundo en su mano. Entonces, por un lado el mundo
Y por el otro lado, la vara, pues, ¿cierto? La vara también del ascenso del espíritu, ¿cierto? La vara de la energía sexual, la energía creadora, ¿cierto? Que siempre está que debe estar siempre en constante movimiento. Entonces, él siempre está ahí para ayudarnos, pero la madre también tiene su cetro, también tiene su vara, pues, y la madre también nos guía con amor, aunque nos guíe desde la oscuridad, desde el ego, desde la parte pasiva, desde la parte destructora. Entonces, es un equilibrio siempre, ¿cierto? Entonces, el padre siempre, pues, digamos que hay dos tipos de reyes acá, hay dos tipos de reyes. Uno está asociado con ese rey que cuida de su creación, que ya salió de ese tiempo de paz y solamente se dedica a gobernar, que está en tiempo de paz, pero hay otro rey que está en tiempo de guerra, pues, en tiempo de cuidar, de mantener su reino, pues. Entonces ahí está su reino, ahí está su carro ya en posición, ya está listo para la guerra, listo para hacer lo que haya que hacer con entendimiento y sabiduría, ¿cierto? Mientras que este aquí ya está pasivo, ya está descansando y tomándose las atribuciones. Entonces yo uno lo asocio con el padre desde acá arriba, desde el Shokma. Shokma sería para mí este padre, mientras que el Chesed sería más este, que es el guerrero, el que está cuidando, el que está en todo momento. ¿Por qué tiene que estar este rey listo para la guerra? Porque su opuesto es Marte, y Marte está siempre destruyendo. Entonces él está siempre protegiendo su creación, no puede dejarla destruir. Entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros en el centro. No podemos dejar destruir nuestras ideas. Tenemos que saber que la parte oscura, la parte pasiva, esa parte siempre va a venir, pero tenemos que saber afrontarlas y entonces nuestros negocios, nuestras ideas van a poder reproducirse y van a crecer en equilibrio, pues. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a poder ir con las leyes, ¿sí? Porque como lo decía el compañero Mariano, también Chesed como es Júpiter, y Júpiter, ¿qué representa en el tarot? Las leyes. Son las leyes del universo. Son las leyes con las que se crearon el universo. Son las leyes que rigen el universo. Entonces recordemos que estamos en un universo de 48 leyes. Entonces debemos estudiar esas leyes y solamente por el estudio de esas leyes, pues vamos a poder romper las leyes o usar las leyes a nuestro favor mejor. Usar las leyes a nuestro favor. Y eso tiene que funcionar en todo nivel. A nivel físico, ¿sí? El alimento que le doy a mi cuerpo, ¿sí? Tengo que saber cómo lo estoy alimentando. A nivel psicológico, tengo que saber qué alimento le estoy dando a mi mente. A nivel aquí como mercaderes tenemos que saber nuestro negocio, nuestra vida del diario vivir, pues cómo la vamos a asumir también. Y todo tiene que ir en relación con las leyes, pues. Entonces, todo trabajo, pues aquí hay algo muy importante que nos dicen y es cuando se entra ya en este camino iniciático, entonces nos hablan de los maestros y de los adeptos. Sí, entonces se dice que el maestro solamente es aquel que ya está libre de la rueda del nacimiento. ¿Quién está libre de la rueda del nacimiento? Quien ya pasó de aquí, quien ya pasó este velo y subió, es decir, quien está en estas esferas. Entonces aquí son los maestros, aquí están los maestros, aquí cuando se llega al Cristo, aquí están los adeptos y los que estamos iniciando apenas vamos aquí en el tema de los iniciados, ¿cierto? Entonces iniciados, luego cuando llegamos al Cristo ya somos adeptos y luego cuando pasamos este velo ya podemos decir que somos maestros, ¿sí?
Pero hay algo muy importante aquí, bueno, ahí dicen como que los maestros ya están fuera de las leyes del nacimiento. Sin embargo, una aclaración que hay que hacer ahí es que hay varios maestros que aunque ya estén fuera de la rueda del nacimiento, deciden venir voluntariamente. ¿Sí? Hay adeptos que ya son maestros, pero que por su mismo amor por la humanidad, que es lo que desarrolla el Cristo, el amor y el sacrificio por la humanidad, deciden venir, ¿cierto? Entonces recordemos que, por ejemplo, hay dos dioses, digamos, este es el mundo de los dioses, los maestros son los dioses. Hay dioses como Loaizus y Sakaki, que fueron los que cuando el planeta se desestabilizó en el pasado, ellos vinieron a poner el órgano cundartiguador, ¿sí? Al poner ese órgano cundartiguador, vinieron y le dieron al hombre, pues, una cola, pues la cola del Satán, digámoslo así, pero esa cola del Satán era ¿para qué? Para poner el planeta en un nivel crístico, ¿sí? Entonces el nivel de maldad de un planeta es lo que define qué tipo de seres van a salir de ese planeta. Entonces este es un planeta de Cristos, es un planeta nivel 4. Entonces, como es un planeta nivel 4, fue porque pusieron esa cola del condartiguador para que digamos que a mayor nivel de mal, de maldad, mayor nivel de conciencia, ¿sí? Eso es cuando nos dicen, nos cuentan la historia de que el hombre, Adán y Eva, se comieron el fruto prohibido y comieron del árbol del bien y del mal. Entonces nosotros somos esos ángeles caídos que decidieron desobedecer a Dios y querían saber qué era esto de la oscuridad, querían saber qué era esto del mal. Entonces esa maldad tiene sus niveles. Este planeta es es un planeta nivel 4, 1, 2, 3, 4, que genera Cristos. Entonces hay planetas peores, hay planetas donde la maldad es todavía más grande, pero es el que sale de ahí como un maestro, pues es muy elevado ya, pues ya es el que logra salir de un planeta así de mucha maldad, pues ya obviamente ya es porque es un súper hombre, es ya un súper Dios, pues. Entonces algo que nos habla aquí también es como estos maestros y adeptos a la final no vienen a ser, no vienen a ser su vida, ¿cierto? El rey, para poder ser rey, ahí donde está sentado en su trono, está sacrificando muchas cosas, ¿sí? Para este rey poder ser rey y poder gobernar el mundo, su mundo interno y su mundo externo, debe sacrificar. Primero, ¿por qué? Primero porque él es un ejemplo a seguir. Entonces el rey no puede ser un hombre perezoso, tiene que sacrificar su pereza, tiene que sacrificar su lujuria, tiene que sacrificar su orgullo, tiene que sacrificar pues todas la maldad que hay dentro de sí, todas estas debilidades, ¿cierto? Para reflejar solo virtud y que su pueblo, a la final el rey es alguien a quien todo el pueblo le sigue, lo toma como ejemplo. Entonces nosotros en este camino, muchachos, si queremos llegar aquí al Chesed y seguir de ahí para arriba, esto me recuerda en Avatar la leyenda de Aang, los dibujitos animados, que en alguna parte Aang le dice a los maestros, le dice que él quiere hacer su vida, que él quiere ser feliz, que él quiere vivir su vida. Y los maestros le responden, no, un avatar no vino a vivir su vida, vino a vivir al servicio de los demás. Entonces, ese es el sacrificio que debemos hacer, ese es el sacrificio por la humanidad. Vinimos fue a servirle a los demás. Obviamente, para poder servirle a los demás, yo tengo que ser un ejemplo a seguir. Si yo no soy un ejemplo a seguir, pues ¿cómo le voy a servir a los demás? No puedo, pues, porque entonces le estoy sirviendo es desde el ego. Entonces, desde ahí es desde donde se desarrollan los,
No la virtud, ¿cierto? No la virtud, sino que desarrolla pues todas las, eh, ¿cómo es que se llama? Lo contrario a la virtud. Bueno, todo su egoísmo, sus qué? Vicios, estos, sus vicios. Entonces, es de nosotros menester sacrificar nuestra independencia y nuestra libertad. Pero sacrificamos nuestra libertad en esta vida y en este cuerpo para ganarnos la libertad del espíritu. ¿Sí? Entonces aquí viene, ahí es donde está el misterio de la crucifixión y del sacrificio por la humanidad. ¿Sí? Aquí vinimos a sacrificar nuestra libertad por el servicio a los demás, pero recordemos que nuestro pago no está aquí en este mundo, nuestro pago está en mundos superiores. Entonces, sacrificar aquí una vida de 80 o 90 o 100 años para ganarnos la vida eterna en total armonía, libertad, y sí espiritual, en otros reinos, en el reino de los cielos, ese es nuestro trabajo, pues. Ese es nuestro sacrificio. Eso es lo que hace el rey, pues. Entonces, esto es lo que Carlos Castaneda y don Juan le repetía mucho. Para poder llegar a hacer ese sacrificio, tenemos que sacrificar nuestra importancia personal. Si no sacrificamos nuestra importancia personal, si no eliminamos nuestra importancia personal y sigo poniendo todo lo que yo quiero por encima y que mi libertad y esto, ahí es donde se desarrollan los vicios, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo quiero coger más que el otro, ahí es donde yo quiero volverme entonces un tirano, ahí me vuelvo pues porque siempre voy a estar poniendo mi voluntad por encima de la de los demás. Entonces, bueno, eso digamos en términos generales, ya hablando un poco del tema del tarot. Entonces nos hablan de, recordemos nuevamente, el mundo arquetípico es el fuego, ¿cierto? Y el fuego son los bastos. Entonces recordemos los 4 palos del tarot: bastos, copas, espadas y oros. Entonces los bastos hacen referencia a ese mundo arquetípico, el fuego, ¿sí? Entonces este Chesed viene a representar todos los 4. Los 4 de bastos, los 4 de copas, los 4 de espadas, los 4 de oros, ¿sí? Entonces, en los 4 de bastos significa la obra o trabajo perfeccionado. Claro, el rey debe ser perfecto, debe siempre hacer lo mejor que se puede, siempre buscar la perfección en su obra, pues, ¿sí? Entonces de ahí también nosotros siempre tenemos que hacer lo mejor que podamos, siempre tenemos que hacer las cosas perfectas, ¿sí? ¿Cómo sabe uno cuando hizo las cosas perfectas? Cuando ni siquiera voltea a mirar qué fue lo que hizo, porque ya sabe lo que hizo. Fue tan perfecto que ni siquiera le tiene que preguntar a otro si le quedó bien o no. Ya sabe que está bien, ¿sí? Entonces ese es el éxito del rey. Ya en el 4 de copas, que sería este mundo creativo, entonces es el señor del placer, ¿sí? Ese es el esplendor, donde tiene su máximo esplendor, donde es el rey de reyes, que se le llaman, ¿cierto? En el 4 de espadas, que es el mundo formativo, entonces ya nos hablan de el descanso después de la lucha. Eso es lo que está haciendo aquí el rey. Ya está descansando después de haber luchado por su reino, por crear, entonces ya descansa, pues ya está simplemente en contemplación, mirando qué fue lo que hizo, poniendo en orden todo su mundo simplemente. Y el 4 de oros es el señor del poder terrestre, ¿sí? Entonces, pues claro, es lo que venimos hablando, pues cuando uno ya tiene todo este conocimiento, lo usa adecuadamente, se deja guiar por la supraconciencia,
por ese Keter, por el loco, pues todo lo que hagamos acá nos va a salir bien, pues. Pueden poner un negocio de empanadas y va a ser top, pues. Pueden poner un negocio de lo que sea y les va a salir bien, porque siempre están en armonía con el universo y con las leyes, pues. Siempre están escuchando y pues más allá de ser impulsados por la avaricia, nos tiene que impulsar una idea ulterior, una idea arquetípica, una idea mucho mayor. No solamente es un tema de dinero, no es solamente un tema de posesiones, nos tiene que guiar algo muy superior a eso, pues. Entonces, bueno, eso es Cheset, eso es Júpiter, ese es el rey que nos gobierna y que debemos convertirnos nosotros mismos en ese rey de nuestro mundo, de nuestros mundos, de los diferentes aspectos de mi conciencia, de mi mente, de mi psicología, de mi cuerpo, ¿sí? Un cuerpo perfecto. Los antiguos sabios se fijaban mucho en el cuerpo, en la perfección del cuerpo, debemos ejercitarnos adecuadamente y eso no significa que tenemos que ser grandotes ni nada, no, elásticos, resistentes, fuertes, ¿sí? Y bueno, entonces hasta ahí por hoy, dudas, preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Alex. Bueno, con todo el gusto y el amor, mis hermanos. Buenas noches. Tengo una inquietud. Cuando el libro se acaba, ¿vuelven y los repiten? O sea, ¿lo vuelven a estudiar? No, no, cada libro se va acabando y de pronto cogemos otro libro o de pronto otro tema, pues. Después de este yo creo que vamos a coger alquimia. Entonces, realmente no. Pero podemos, lo preguntas de pronto qué, ¿por las primeras clases o por qué? No, creí que constantemente lo estudiaban. No, O la sea, idea sí es seguir estudiándolo, pero ya no el mismo libro. De pronto ya cogemos otro libro de Cábala y estudiamos otro. Así como en Cuarto Camino ya estudiamos la Biblia del Hombre Astuto, ahorita estamos con fragmentos de una enseñanza desconocida. De pronto con Cábala podamos coger después otro libro de Cábala, pero sí, no el mismo, pues. Marcos, buenas noches. Perfecto. De todas formas, todas las reuniones de Cábala Mística, o sea, todas las reuniones de estudio están en nuestro grupo, en la parte de archivos. Ahí quedaron grabados todas y cada quien cuando quiere como repasar alguna de las clases o de las sefirás en específico, pues ahí están toda la información ya en el grupo de Telegram. Bien, entendido. Listo, muchachos. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo más? Bueno, yo quería cerrar con el arquetipo maestro de Cheset, que dice, Cheset, de las inagotables riquezas de su ilimitada substancia, extraigo todo lo necesario, tanto material como espiritual. Muchas gracias, mi hermano. Eso es un recordatorio de todos los días. Vivir en esa confianza con el rey que obviamente yace dentro de nosotros, pues. Entonces, muchas gracias. Bueno, saludos, bendiciones, gracias, gracias. Gracias, buenas noches para todos. Bueno, buena noche, bendiciones. Muchas gracias por todo, muy amables.